continuación revisaremos los conceptos de atención primaria en salud. Listo. Entonces lo primero pasa por entender el contexto histórico en el cual aparece la atención primaria en salud. ¿Sí? Y después de ello vamos a centrarnos ya en la definición que tenemos hasta ahora de lo que es atención primaria de la salud. Lo primero es el contexto, ¿no? La atención primaria de la salud es un concepto acuñado en el año 78, ¿sí? En 1978 en la conferencia de Alma-Ata. Y durante esos años, ¿no? Estábamos en qué época? En el periodo de la Guerra Fría. Entonces teníamos dos grandes bloques. El bloque capitalista liberal, que estaba liderado por Estados Unidos, y por otro lado teníamos el bloque socialista, donde teníamos a la Unión Soviética y China, ¿ok? Entonces, para el año 78, pues, se había desarrollado hasta ese momento una carrera en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, a deportes, en todas las áreas. Y obviamente cada uno de ellos quería imponer su modelo al resto de países que se adherían, ¿sí? Pero el tema es que en el bloque socialista además había un competidor, ¿no? Que era China. Entonces China quería tomar también algún tipo de protagonismo en este bloque. Muy bien, entonces en ese escenario, en ese contexto histórico, la mayoría de países que estaban alineados al bloque capitalista pues habían copiado el modelo biomédico, el modelo centrado en el hospital terciario, es decir, del tercer nivel de atención, en la medicina CAR, en la medicina especializada, que ya conocemos. Y 4 años antes, el informe Lalonde pues había sido un informe revolucionario que había puesto en duda, puesto en el ojo de la tormenta, si es que realmente el sistema de salud concebido de esa forma servía para poder mejorar el estado de salud poblacional, ¿no? Ya que se había demostrado que en realidad el impacto final que tenía era solamente del 10% del resultado sanitario. Muy bien. Previo a la asamblea o a la conferencia de Alma-Ata, donde se define el concepto de atención primaria de la salud, además también se había realizado una Asamblea Mundial de Salud a cargo de la Organización Mundial de la Salud entre los años 76 y 77, ¿no? Y aquí es pues donde nace el concepto o la meta que luego es adoptada un año después por la conferencia o en la conferencia de Alma-Ata de salud para todos al año 2000, ¿no? Entonces este concepto o la meta propiamente pues arranca en 2 años antes. Listo. Entonces veamos ahora. ¿Qué sucedió? Que pues una vez que se publique el informe Lalonde, muchos países empiezan a cuestionar si de verdad ese modelo servía o no, como ya les había dicho. Y pues la Organización Mundial de la Salud también comienza a investigar y comienza a recolectar evidencia de que en diversos lugares donde no se aplicaba el modelo biomédico, se tenía un resultado sanitario similar, ¿no? Entonces, se tenía la experiencia de la medicina en China, alguna experiencia también en Tanzania, en Uganda, recuerden la experiencia peruana del richarismo, ¿ok? Entonces, todo esto se recolecta y el que lidera la formulación de la conferencia de Alma-Ata y con ello la definición de atención primaria en salud es el médico peruano David Tejada, ¿no? Entonces David Tejada es crucial, ¿sí? Porque él fue el coordinador general de esta reunión y además era el segundo al mando en la Organización Mundial de la Salud. Pues él recoge todo esto, redacta un documento, lo presenta ante los diversos países miembros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Avisándoles que se iba a realizar la conferencia de Alma-Ata para que todos puedan aprobar el documento. Entonces, pónganse en ese escenario. Si estamos hablando de un momento de Guerra Fría con dos grandes bloques, era difícil que se puedan poner de acuerdo en algo y especialmente en un concepto relacionado a la salud con modelos de aplicación diferentes, ¿ok? Entonces, Estados Unidos dijo, ok, voy a participar, participan los demás países. Y en el caso de la Unión Soviética, de forma inicial no desearon participar y China es quien iba a tomar la batuta en este caso, pero para no perder el protagonismo y el liderazgo dentro de los países de la ideología socialista, entonces es que
no solo participa, sino que además financia la conferencia de Almatá. Entonces, finalmente, la conferencia se realizó en el año 78 en la Unión Soviética, en una de las provincias, lo que ahora sería Kazajstán, en la ciudad de Almatá, ¿sí? Por eso se llama Conferencia de Almatá. ¿Okay? Todo eso ocurrió en la reunión, todos estuvieron de acuerdo, se aprueba por unanimidad el concepto de atención primaria de la salud y luego además se adoptó esta meta que era salud para todos y se le pone un año, salud para todos, al año 2000. En resumen, eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió para la organización de la conferencia y para el nacimiento del concepto de APS. Un error común es confundir atención primaria de la salud con primer nivel de atención. Y eso es bastante frecuente. Entonces hay que quitarnos de la cabeza que atención primaria de la salud es igual a primer nivel. Podemos resumir, ¿no?, como definición de atención primaria, que la atención primaria es una estrategia que se va a aplicar en todo el sistema de salud. Y esa estrategia va a permitir que la integralidad en la atención y va a permitir la transformación desde este modelo biomédico, desde este enfoque biomédico hacia uno biopsicosocial. Ahora, ¿de dónde es que nace este error de pensar que la atención primaria de la salud es igual a primer nivel de atención? Bueno, el error nace desde la misma conferencia. ¿Qué pasa? Que la conferencia se realizó en inglés. Entonces el concepto original no era atención primaria de la salud, sino el concepto original era Primary Health Care. Era el cuidado elemental, el cuidado esencial de la salud. Y ahí hay una gran diferencia inicial. Y eso lo define también David Tejada, ¿no? David Tejada nos dice: la atención es un proceso de tipo vertical, donde hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe, ¿no? Hay alguien que tiene el poder y hay alguien que no lo tiene y tiene que acatar lo que se le indica. Y además la atención se da en un contexto de un establecimiento de salud. En cambio, el cuidado de la salud es un proceso horizontal, donde todos aportan, donde todos participan y no se limita solamente al establecimiento de salud, sino que implica también la participación en familia, la participación de la comunidad. Es decir, vamos a poder cuidar la salud en todas las acciones que realicemos, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, no ensuciando, no contaminando, y etcétera, ¿no? Cualquier acción que hagamos puede estar relacionada al cuidado de la salud y esa era la esencia de lo que era la APS como tal, pero pues su traducción finalmente quedó como atención primaria. Ya les dije la definición, ¿no? Era la estrategia que va a lograr que cambie, ¿no?, el sistema de salud desde el biomédico hacia el biopsicosocial. Sumado a esta definición amplia que tenía la atención primaria y esa mala traducción, además de eso, después de la reunión, todos los países participantes, ¿no?, un poquito más de 130 países que participaron, excepto China, China no participó, ¿no?, por lo que ya les conté. Cuando van pues a sus respectivos países, toman diferentes posturas respecto a la atención primaria en salud. Unos que hacen, unos no la aplican simplemente, otros incluso la meten dentro de su legislación y otros la van modificando a su conveniencia. A eso le llamamos enfoques de la atención primaria de la salud, ¿sí?, que ahora los vamos a revisar. Entonces, uno de esos enfoques fue el enfoque del primer nivel de atención, reducir la atención primaria al primer nivel. Y eso ha ocurrido en algunos países, ¿no?, que han reducido la atención primaria solo al primer nivel de atención, cuando no es así, cuando la atención primaria se puede aplicar en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Y esto ocurre, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, si ustedes leen algún texto, bibliografía, artículo de España, les van a hablar de la atención primaria. Y cuando les hablan de la atención primaria, no se están refiriendo a la APS, se están refiriendo a su primer nivel de atención. Y eso es producto de uno de los enfoques o de la interpretación que se le dio a lo que era atención primaria de la salud. ¿Y por qué se interpretó de diversas maneras? Porque recuerden que estábamos en un contexto de polarización, ¿no?, polarización política, económica, social, etc.
Por lo tanto, cada uno lo tomó a su forma, a su manera, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué ocurrió eso. Listo, miren, acá está la conferencia de Alma-Ata, ¿sí? Aquí está. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Este debe ser David Tejada. Y aquí están todos los representantes de los países que participaron. Como les dije, participan más de 130 países y además participan diversas instituciones, organismos internacionales. ¿Cuándo se realizó? El 12 de septiembre del 78. ¿Y cuál fue la definición que le dieron a la atención primaria de la salud? Fue esta, miren. Tecnologías, prácticas, científicas y socialmente aceptables. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que debemos realizar medicina basada en evidencia. ¿Por qué hicieron énfasis en colocar científicas, prácticas científicas y socialmente aceptables? Porque había mucha resistencia, incluso hasta ahora, ¿no? Del tercer nivel de atención respecto a la incorporación de la atención primaria de la salud. Y de esta forma es que ratifican, hacen énfasis en que sí tiene evidencia lo que se está haciendo. ¿Ya? Ese es número uno, tecnologías prácticas científicas socialmente aceptables que deben estar al alcance de todos. Cuando hablamos al alcance de todos, nos referimos a ¿qué? A que tengamos accesibilidad. De nada te sirve que exista la oferta sanitaria si es que tú no la puedes utilizar, ¿no? Como muchas veces ocurre ahora, no tenemos las barreras de accesibilidad de tipo organizativas, administrativas, queremos ir a atendernos y no encontramos cita, ¿no? Disponible. Entonces, eso no está al alcance de todos, ¿ya? Y hay barreras. Entonces, al alcance de todos quiere decir que sea accesible, además, con participación de la comunidad. Ya no deja la responsabilidad solamente al Estado, al gobierno, para brindar los servicios de salud a la población, sino que nos dicen que la comunidad también tiene que participar, hacerse responsable y protagonista. ¿Para qué? Para cuidar la salud. Porque ¿qué hablamos? Que el cuidado de la salud se da en todos los escenarios, no solamente en el establecimiento de salud. De bajo costo, tiene que ser de bajo costo, ¿por qué? Porque esta estrategia tiene que aplicarse tanto en países de altos ingresos como en países pobres. Por lo tanto, no puede ser muy costosa. Y con autodeterminación y autorresponsabilidad, ¿no? Que nos habla de la participación que deben tener los individuos. Esto va de la mano con la participación comunitaria para la implementación, el cumplimiento y el cuidado de la salud. Entonces, como ustedes ven, si leen todo junto, tecnologías prácticas científicas socialmente aceptables al alcance de todos, con plena participación comunitaria, de bajo costo y autodeterminación, autorresponsabilidad, pues es una definición amplia, etérea, ambigua, que no aterriza en algo puntual. Y además la conferencia plantea algunos objetivos, dentro de los que destaca, y no deben olvidar, que es Salud para Todos al año 2000, el cual no se logró, por cierto, ¿no? También nos dice que debemos de eliminar la desigualdad en salud. Recordar esos dos. ¿Por qué? Porque plantea objetivos. Esto es como planificar, ¿no? Tú cuando planificas planteas tus objetivos, pero tú no vas a lograr los objetivos si no tienes claro las estrategias que vas a lograr para conseguir los objetivos. Entonces, la conferencia de Alma-Ata fue un sueño, ¿sí? Fue un sueño liderado por David Tejada, de un mundo con más equidad en salud, en el cual todos estaban de acuerdo, ¿no? Porque ningún país, o bueno, por lo menos todos los que asistieron, no van a decir que no están de acuerdo con un sistema de salud que llegue a todos, que pueda beneficiar a toda la población, etc. Entonces, todos querían eso, pero no estaba definido cómo se iba a lograr. No estaban definidas esas estrategias, actividades, tareas que nos iban a llevar a que en 22 años tengamos salud para todos. Por lo tanto, cuando ya los países, pues después de firmar y se van de la reunión los representantes y regresan cada uno a su país, pues lo van implementando de diferentes formas. Como les dije, algunos ni siquiera lo tomaron en cuenta, otros que hicieron, aquí está, ¿no? Otros lo aplicaron como tal, incluso otros lo metieron dentro de su legislación y otros lo aterrizaron de forma muy concreta. Entonces vamos a arrancar con lo último, con quienes aterrizaron todo de forma muy concreta. ¿Qué quiere decir eso?
y eso se llamó la APS selectiva, ¿sí? APS selectiva. Ya está. Entonces, un año después de esta conferencia de Alma-Ata, ahora sí en Estados Unidos se juntaron pues los grandes, ¿no? La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, se juntó con UNICEF y con diversos organismos internacionales y además empresas, instituciones, etcétera, y dijeron, miren, esto que ha planteado la atención primaria en salud suena bien, queremos salud para todos al año 2000, estamos de acuerdo. No dice cómo se va a hacer. Entonces, nosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que definir el cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Y ese cómo lo vamos a lograr, pues, como todo, primero hay que atacar, ¿por qué? Por los más vulnerables, ¿no? Que son los más desfavorecidos, que tienen indicadores sanitarios en peor resultado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el gran líder, ¿no? Quien lideró este enfoque selectivo fue UNICEF, ¿ya? A través del financiamiento a los países que se adherían a esta APS selectiva, ¿no? Incluso pone dinero. Y a través de unos programas verticales, unas estrategias verticales, como cuáles, crecimiento y desarrollo, ¿sí? La rehidratación oral, la alimentación materna y el programa de inmunizaciones, lo que se conoce como Gobi, ¿no? Gobi está en inglés, ¿no? Pero es eso, ¿no? Crecimiento y desarrollo, rehidratación oral, alimentación materna e inmunizaciones. Y además también le agregó las Fs, ¿no? O sea, estos fueron parte de sus programas verticales. Gobi FFF, que se refiere a qué? A planificación familiar, se refiere a la alfabetización femenina y por último a los programas de alimentación en cuanto a la distribución alimentaria, ¿no? A la food supply, ¿no? Food supply es la tercera F. Entonces, estos programas verticales, pues sí eran concretos, ¿no? Teníamos metas en cuanto a, con indicadores medibles en crecimiento y desarrollo, en hidratación oral, en alimentación materna y en vacunas. Y se iba dando dinero conforme los países van logrando las metas. Eso es una forma práctica de aterrizar la APS, que era algo muy etéreo, muy amplio, que deseaba pues la Organización Mundial de la Salud. David Tejada, ¿no? Desde su punto personal, no estuvo de acuerdo con este enfoque selectivo, ¿no? Consideró que era monetizar en sí la intención de la APS, pero era un primer paso, ¿no? Era un primer paso. Luego existió otro enfoque, que fue el enfoque de atención primaria de la salud, ¿sí? que reduce la APS al primer nivel de atención. Por ejemplo, eso lo tuvimos en España, ¿no? Entonces, España es un ejemplo en el cual reducen atención primaria a primer nivel de atención. ¿Cuál es el tercer enfoque? El enfoque correcto de Alma-Ata como estrategia transformadora del sistema de salud, pero ejemplos para colocar son pocos y solamente son ejemplos locales, ¿no? No hubo una implementación masiva. Por ejemplo, en Tanzania se logra implementar estas medidas, ¿no? Planteadas a través de la APS. Y por último, un enfoque ampliado, ¿no? Que no solamente incluía el campo de la salud, sino también una intervención social, filosófica, de valores respecto a lo que era APS. Muy bien. Pero ¿cuál aplicamos en Perú? En Perú aplicamos el enfoque selectivo. Entonces comenzamos a recibir dinero en la década del 90 y salen todos los programas verticales, ¿sí? Los que están ahí son los que hay que conocer. Listo, eso fue en cuanto a APS. Entonces, ¿qué pasó? Había una meta para el año 2000, eliminamos la desigualdad. ¿Se logró? No se logró, pues, ¿no? Más bien, con el avance de los años, las diferencias y las brechas se hicieron más marcadas. Y si bien es cierto, los indicadores sanitarios mejoraron, no se alcanzó el objetivo. ¿Ok? Debido a ello, se han renovado los valores de APS para América Latina, ¿ya? Luego se hizo una conferencia donde se ratifica el compromiso que tienen los países con la atención primaria de la salud y se ha reconocido que como estrategia sí sirve, pero por muchas cosas
no se han podido implementar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, ¿qué tenemos? Uno, la Declaración de Astana. La Declaración de Astana se realizó en el año 2018, conmemorando los 40 años de la realización de la conferencia de Alma-Ata, ¿no? Y también se hace en territorio cercano a Alma-Ata, y se hace esta conferencia con la participación de los países invitados dentro de la OMS, y estos países, los estados, se comprometieron ¿a qué? Se comprometieron a lo siguiente, a estas 4 cosas, ¿ya? En la conferencia de Astana. 1, a tomar decisiones políticas en pro de la salud en todos los sectores. O sea, la salud en todas las políticas. ¿Te suena eso a qué? A un lineamiento de promoción de la salud, ¿sí? Salud en todas las políticas. ¿Y a qué más te suena? A que el Perú, por ejemplo, ha formulado su política nacional multisectorial de salud al año 2030. ¿Por qué? Justamente adhiriéndose a estos compromisos adquiridos en la conferencia de Astana y en la posterior declaración que se firma, ¿no? Que la salud debe estar en todas las políticas. Luego, lo siguiente es establecer una atención primaria de la salud sostenible, ¿no? Eso implica que haya un financiamiento real por parte de los países a la implementación y al cambio y transformación de los sistemas de salud. 3, empoderar a personas y comunidades, porque de acuerdo a la definición original de la APS, la comunidad pues, es un actor clave en que se puede implementar y desarrollar la atención primaria de la salud. Y por último, alinear el apoyo de las partes interesadas con las políticas, estrategias y planes nacionales. Cuando hablamos de partes interesadas, ¿a qué nos referimos? A los grupos de interés. Entonces, ¿quiénes son los grupos de interés? Pues son diversos, pero vamos a encontrar que incluso puede haber resistencia hasta de las grandes transnacionales, las empresas farmacéuticas, los grupos de profesionales de la salud, ¿no? Como pueden ser médicos, enfermeras, etcétera, a que se implemente esto. Entonces hay que trabajar para sensibilizarlos y generar la implementación y la transición planteada a través de la APS, ¿sí? Ya está. Entonces no se olviden, del 78 nos pasamos al 2018. En 78 Alma-Ata y en el 2018 Astana. Si es que nos preguntaran la última conferencia de APS, Astana, ¿no? Si nos preguntan la primera, la más importante, donde se definió que era APS, Alma-Ata. Muy bien. Como yo les había comentado, en el 2000, ¿qué pasó? Fracasó, ¿sí? En el 2000 fracasó. No funcionó ese salud para todos. ¿Y debido a qué? A varios factores, ¿no? Por ejemplo, factores epidemiológicos, enfermedades como VIH, ya también tuvimos epidemias, cólera, malaria, dengue, etcétera. Pues todo eso impulsó a que fracase esta implementación. Enfermedades reemergentes, ¿no? Ya había comentado algunas. Tenemos ahí, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Que generó ante el aumento de densidad poblacional durante la segunda mitad del siglo XX, pues aumentó también la incidencia de tuberculosis, ¿no? Aumento de esperanza de vida, también fue un tema, ¿no? Luego, económico, tuvimos crisis económicas que dificultaron la implementación. Y un nuevo contexto también. ¿Por qué? Porque el Salud para Todos ha quedado hace más de 20 años, ¿ok? La meta era para el año 2000. Ya desde hace algunos años estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2015, ¿no? Fines del 2015 para arrancar el horizonte 1630 con la Agenda 2030. Entonces todo esto que generó que pues haya que ratificar el compromiso de los países, ya se hizo en el 2018, pero antes América Latina tomó la delantera, ¿sí? ¿Y qué dijo? Bueno,
estamos 2005. APS es una buena estrategia, ¿sí? Lo reconocieron. Así que en el 2005 la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en la conferencia de Montevideo, ¿qué dice? Bueno, vamos a renovar la APS. Entonces se genera el concepto de APS renovada, que toma los mismos valores, los objetivos, etcétera, lo actualizan al contexto latinoamericano con un marco teórico de Latinoamérica, y ahora persiguen ya no un objetivo de todos por igual al año 2000, etcétera, sino de mejorar la equidad en salud, ¿sí? Mejorar la equidad. Y como habíamos hablado, este término pues ha tomado fuerza a partir de ¿qué? De la formulación de los determinantes sociales de la salud. Entonces, luego de que se conformó la Comisión de Determinantes Sociales en el 2005 y ya la publicación de su trabajo final en el 2007, se identifican que en general dentro de las condiciones de vida de la sociedad vamos a encontrar diferencias inevitables, ¿sí? Y diferencias evitables y además injustas. Entonces esas diferencias que son evitables y que son injustas van a generar la inequidad, ¿no? O son la inequidad, y hay que trabajar en ellas, y eso es lo que plantea la APS renovada. ¿Listo? Ya está. Para terminar, no te olvides entonces 3 conferencias. La primera, Alma-Ata, la última, Astana, y para Latinoamérica y para renovar los valores de APS aquí, Montevideo, ¿no? Montevideo. Listo. Con eso hemos revisado pues lo que corresponde a atención primaria en salud.